Señor secretario, señoras y señores directores de área, servidores judiciales que nos observan en la sesión ordinaria número 033-2025, convocada para el día de hoy a las 10:30. Señor secretario, por favor, constate el quórum. Señor presidente, señoras vocales, muy buenos días con todos los presentes en esta sesión. Me permito constatar el quórum. Vocal Yolanda Goya Esquilar. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 3 vocales presentes, nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión ordinaria número 033-2025. Gracias, señor secretario. Se instala la presente sesión, siendo las 10:44. Señor secretario, por favor, de lectura al orden del día. Procedemos, señor presidente. 1, lectura del orden del día. 2, lectura de comunicaciones. Dirección general. 3, Dirección Nacional de Talento Humano. Análisis y resolución para expedir el reglamento específico del proceso de selección para designar a las y los jueces que integrarán las unidades judiciales, unidades distritales y salas distritales especializadas de lo constitucional a nivel nacional a través del concurso público. 4, varios. Hasta aquí el texto. Señor secretario, en puntos varios, ¿existe alguna información? Señor presidente, me cumple informar a este pleno que no existe documentación ingresada a la Secretaría General. Gracias. Pongo a consideración el orden del día de las señoras vocales. Si no existe ninguna observación. Sin observaciones. En este momento, por favor, señor secretario, queda aprobado el orden del día. Continuemos. Corresponde el punto 2, lectura de comunicaciones. En este punto me permite informar de igual manera que no ha ingresado documentación a la Secretaría General. Continuemos, por favor. Corresponde al siguiente punto, Dirección General. 3, Dirección Nacional de Talento Humano. Análisis y resolución para expedir el reglamento específico del proceso de selección para designar a las y los jueces que integrarán las unidades judiciales, unidades distritales y salas distritales especializadas de lo constitucional a nivel nacional a través de concurso público. Y me permite informar, señor presidente, que en este punto está previsto que intervenga la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Gracias. En este momento, por favor, la Dirección Nacional de Talento Humano tiene la palabra. Buenos días, señor presidente, señoras vocales, director general, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, público presente. Respecto al punto del reglamento específico para el proceso de selección de los jueces y jueces de la Corte, de los jueces para selección de jueces constitucionales, por favor solicito, señor presidente, una presentación. Secretaría, por favor. Señor presidente, se encuentran habilitados los permisos para que se pueda proyectar. ¿Podría compartirse desde la pantalla, por favor? No puedo ingresar. Sí, pero ¿me puede pasar la presentación? Sí. Se encuentra proyectado en las pantallas, señor presidente. Gracias. La Dirección Nacional de Talento Humano, como área técnica del Consejo de la Judicatura, presenta el reglamento para selección para designar a las y los jueces que integrarán las unidades judiciales, unidades distritales y salas distritales especializadas de lo constitucional a nivel nacional a través del concurso público. Dentro del reglamento específico constan 82 artículos, 5 títulos y 7 capítulos. Dentro del procedimiento es normar la selección y designación de las y los jueces que integrarán las unidades judiciales, unidades distritales y salas distritales especializadas
de lo constitucional a nivel nacional a través del concurso público de posición y méritos, impugnación ciudadana y control social, examen de confianza y formación inicial, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Código Orgánico de la Función Judicial, la Resolución 006-2025 del Pleno del Consejo de la Judicatura de 24 de enero del 2025 y demás normativa legal aplicable. Dentro de las etapas que constan en el reglamento, comprenden el concurso público de oposición y méritos, impugnación ciudadana y control social, el examen de confianza, curso de formación inicial y cuarto, informe final, designación de ganadores y conformación del banco de elegibles. Dentro de la etapa 1 tenemos que es el concurso público, que consta de 6 fases principales. La primera es la fase de convocatoria, que establece el número de vacantes. En este caso serían 50 vacantes. Los requisitos generales y específicos. Dentro de la fase de postulación se encuentran las y los aspirantes que cargarán la documentación requerida en el reglamento y escogerán a su elección el cargo y la dependencia judicial establecidos en la convocatoria. Dentro de la fase de mérito se verificará y calificará la formación académica, experiencia profesional, capacitación recibida e impartida de las y los postulantes. Se aplicarán medidas de acción afirmativa y puntajes adicionales, las mismas que serán calificadas sobre 50 puntos. La prueba psicológica, que consiste en que las y los postulantes se someterán a una evaluación psicológica con el propósito de establecer si presentan o no cuadros psicopatológicos, fobias, traumas complejos o cualquier alteración psicológica. La fase de oposición es la prueba teórica, 20 puntos. Como segunda, su fase es prueba práctica, 30 puntos, dando un total de 50 puntos. Y la fase de impugnación, que es la publicación del listado de elegibles, los cuales podrán ser impugnados por cualquier ciudadano ante el Consejo de la Judicatura. Tenemos que dentro de la fase de la convocatoria, y conforme lo establecen los artículos 58 y 59 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece la dependencia y número de vacantes disponibles por cargo, los requisitos generales y específicos que deben cumplirse, ciudad o provincia donde se establecerán las o las sedes de las dependencias judiciales, indicación del mecanismo o forma de postulación en la plataforma tecnológica y la fecha y hora de apertura y cierre de la postulación. ¿Qué contendrá la misma? Las y los aspirantes deberán postular al concurso público mediante la plataforma tecnológica y según las directrices que serán publicados en el sitio web del Consejo de la Judicatura www.funcionjudicial.gov.es y deberán considerar las vacantes establecidas conforme a la resolución 006-2025. Dentro del proceso de lanzamiento de las vacantes tenemos 10 vacantes para jueces de unidades judiciales, 16 vacantes de jueces de unidades distritales y 24 vacantes de jueces de salas distritales, dando un total de 50 vacantes a nivel nacional. Dentro de la fase de postulación tenemos el puesto o cargo, que sería juez o jueza de unidad judicial distrital y juez o jueza de sala distrital. Dentro de sus requisitos generales y específicos, a los cuales son los mismos para ambos, ser ecuatoriano, hallarse en goce de los derechos de participación política, título de abogado o legalmente reconocido en el CENESID, acreditar probidad, diligencia y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones, la relación escrita de las motivaciones por las cuales la o el postulante aspira a ingresar al servicio judicial, la declaración juramentada de no haber sido condenado por delitos de concusión, cohecho, extorsión, peculado, defraudación al Estado y demás entidades y organismos de escritorio público o prevaricato. La diferencia es que para juez o sala distrital tiene un requisito adicional, que es haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado o abogada o en la docencia universitaria por el lapso mínimo de 7 años. Esto conforme lo establece el Código Orgánico de la Función Judicial dentro de los requisitos establecidos ya en los mismos. Documentos específicos para la postulación serán el certificado de hallarse en goce de los derechos de participación política emitido por el Consejo Nacional Electoral, luego la relación escrita de las motivaciones por el cual el postulante aspira a ingresar al servicio judicial máximo
de 1000 caracteres y la relación motivada que se utilizará como uno de los elementos e instrumentos en la fase de la prueba psicológica, prueba práctica y fase de oposición. Posteriormente también tendrán que presentar la declaración juramentada ante un notario público en la que las y los postulantes declararán obligatoria lo siguiente. Dentro del contenido de la declaración, las y los postulantes contendrá el acepto cumplir todas las normas aplicables a resoluciones, disposiciones e instrumentos expedidos por el Pleno Consejo de la Judicatura, los datos que consigna y los documentos que carga que son verdaderos y que no ha ocultado o manipulado ninguna información, dato o documento, autorizar al Consejo de la Judicatura información o comprobar para que por todos los medios legales la veracidad de la información y de sus declaraciones. Autoriza al Consejo de la Judicatura para que, mientras ocurra el concurso público, pueda acceder a la declaración patrimonial juramentada que consta en los archivos de la Contraloría General del Estado o la declaración anual del impuesto a la renta que reposa en los archivos del Servicio de Rentas Internas con la finalidad de que se analice el patrimonio como postulante. Autorizar al Consejo de la Judicatura para que, mientras igual decurra el proceso de selección, solicite a instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, información relacionada a los datos consignados en el formulario electrónico de postulación y los respectivos anexos para verificación, ampliación u obtener la información que la Dirección Nacional de Talento Humano considere relevante. Autoriza el levantamiento del sigilo bancario. Autoriza al Consejo de la Judicatura para que, mientras decurra el proceso de selección, se publique el expediente íntegro que se compone de los documentos que se carguen en la plataforma tecnológica, con excepción de los resultados de la prueba psicológica y de los resultados de la etapa del examen de confianza. Para el cumplimiento de los requisitos generales, el postulante declarará haber ejercido con probidad, diligencia y responsabilidad el cumplimiento de las obligaciones. Para el cumplimiento de los requisitos específicos, declarará no tener sentencia condenatoria por delitos de concusión, cohecho, extorsión, peculado, defraudación al Estado y demás entidades y organismos del sector público o prevaricato. Además, declarará que no se encuentra inmerso en momentos de emisión de esta declaración y juramentada las incapacidades, inhabilidades y provisiones para el ingreso al servicio público y la función judicial determinadas en el Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 77, y en la Ley Orgánica del Servicio Público, artículos 10 y 49, como norma supletoria, a fin de respaldar la declaración inserta sobre el registro de provisiones de inhabilidades e impedimentos legales para ejercer cargos públicos. No ser cónyuge o tener unión de hecho con un familiar hasta el 4º grado de consanguinidad o segunda de afinidad con autoridad nominadora del Consejo de la Judicatura. No haber sido sentenciado por delitos de lesa humanidad, crímenes de odio sexual o por violencia de género. No haber ejercido autoridad ejecutoria en los gobiernos de facto. No tener en contra sanciones administrativas o responsabilidades administrativas civiles o indicios de responsabilidad penal establecidos por la Contraloría General del Estado que se encuentren en firme por el desempeño de una dignidad, puesto o función en el sector público, así como también las establecidas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE en los últimos 5 años. No estar registrado como contratista incumplido o adjudicatorio fallido en el Estado, ni encontrarse adeudando más de 2 pensiones alimenticias. En el caso de acreditar igual a las acciones afirmativas descritas en el artículo 2 en el numeral 2 del artículo 45 del presente reglamento, deberá añadir reconocer y pertenecer a las comunidades o comunas, pueblos o nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos o pueblos montubios. En el caso de acreditar acción afirmativa descrita en el numeral 7 del artículo 45 del presente reglamento, el postulante deberá igual añadir a su declaración que se encuentra domiciliado por un tiempo en una parroquia rural o dirección domiciliaria en la cual habitó, en la cual señalará igual hasta el número de personas con la que habita. Además de los requisitos requeridos por los jueces, los postulantes aspirarán a una vacante de juez y sala distrital, deberán incluir en su declaración el haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado o docencia universitaria por el lapso mínimo de 7 años. Dentro de la fase de méritos consta la ponderación, el puesto y el cargo. Dentro de la fase de méritos consta la formación académica sobre 25 puntos, experiencia profesional 15 puntos, capacitación recibida 2 puntos, capacitación impartida 3 puntos, publicaciones 5 puntos, dando un total de 50 puntos. Dentro de la formación académica como mérito, se establece que se calificará únicamente los títulos de 4º nivel debidamente registrados en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, CENESID, y descritos en esta tabla. Se puntuará un solo título, el de mayor valor, sin que esto signifique la sumatoria de los mismos.
dentro de los cuales consta como mayor puntaje el certificado del registro del CENESID del título de doctor en Derecho o en Ciencias Jurídicas equivalente a PhD, de conformidad con el artículo 121 de la Ley Orgánica de Educación Superior, sobre 25 puntos. El certificado de registro de la CENESID del título de máster o magíster en materia constitucional, derechos humanos y derecho procesal constitucional, sobre 22 puntos. Le sigue el certificado de registro en la CENESID del título de máster o magíster en cualquier área del derecho o ciencias jurídicas, sobre 18 puntos. Certificado de registro en la CENESID del título de especialista en materia constitucional, derechos humanos y derecho procesal constitucional, sobre 10 puntos. Y el certificado de registro de la CENESID del título de especialista en cualquier área del derecho o ciencias jurídicas, sobre 8 puntos. En el mérito de experiencia profesional, tenemos el tiempo de experiencia profesional en docencia universitaria. Los documentos verificables serán el certificado laboral emitido por la entidad de educación superior, en el que se identifique que el postulante con nombres y apellidos completos, el número de cédula y ciudadanía, puesto de desempeño, fecha de inicio y fin de labores, el periodo académico y las materias dictadas, que deberán ser relacionadas a derecho y contar con la firma física o electrónica del emisor. En caso de que existan certificados de diversas entidades dentro del mismo tiempo, igual se considerará solo un certificado. Tenemos que el tiempo de experiencia profesional, administrativa, jurisdiccional y o jurídica en relación de dependencia, igual sobre el tiempo, se calificará el certificado de experiencia profesional emitido por la autoridad competente, por la institución pública o privada donde conste la razón social o la persona natural o jurídica en la que se identifique que el postulante con nombres y apellidos completos, cédula de ciudadanía, cargo desempeñado, fecha de inicio y fin de labores. Dentro de este componente, el postulante que pertenece a la carrera administrativa y judicial y participa en el proceso para ingresar a la carrera judicial jurisdiccional tendrá derecho a que se le reconozca el tiempo que haya prestado servicios como servidor y servidora de la carrera administrativa, de manera que se cuente con el tiempo como años de ejercicio profesional, de acuerdo y de conformidad al penúltimo inciso del artículo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial. El tiempo de experiencia profesional en el libre ejercicio, igual para hacer de una manera igualitaria sobre el tiempo, se calificará el certificado actual del historial de registro único de contribuyentes RUC, emitido por el Servicio de Rentas Internas de CRI, cuyo objeto social deberá igual estar enmarcado a servicios jurídicos y generado a la fecha de su postulación. El puntaje que se otorgará será sobre 15 puntos y para esto las y los postulantes se otorgará 3 puntos por cada año completo dentro de su registro. Y para la calificación en el tiempo de experiencia para jueces, para los postulantes para jueces de segunda instancia en sala distrital, se considerará el tiempo mínimo de 7 años, de acuerdo al artículo 207 del Código Orgánico de la Función Judicial. Siguiente. En la capacitación impartida se tiene como mérito la capacitación impartida en Derecho. Como documento verificable serán los certificados de capacitación impartida nacionales e internacionales y deberán contener la identificación del ponente y serán validados únicamente aquellos que hayan sido emitidos por entidades públicas, entidades de educación superior o organismos internacionales en las que se identifique el tema de la ponencia o el postulante, mismo que deberán ser en Derecho. El puntaje se calificará 1 punto por cada certificado, máximo hasta 3. En la capacitación recibida, el mérito será la capacitación recibida igual en Derecho. A través de unas nacionales e internacionales deberán contener la fecha y el total de horas o días de capacitación de los últimos 5 años. Respecto de los certificados de las capacitaciones que ya han realizado fuera del país, también deberán tener apostillados correspondiente código QR, firma electrónica o algún medio de verificación que permita comprobar su autenticidad. El puntaje será de 0.05 por cada documento y por hora acumulable hasta máximo 2 puntos. En publicaciones tenemos como mérito las publicaciones igual en Derecho, tanto para libros y artículos, y la carga y el almacenamiento en formato digital y dentro de la plataforma tecnológica, los libros de textos jurídicos de autoría o coautoría en materia jurídica, y las cuales estarán llenados y escaneados al verso y reverso con la obra y el nombre del autor. Este puntaje se calificará con un puntaje de 2.5 por cada libro, hasta un máximo de 5 puntos entre libros y artículos. Y el artículo para la carga del almacenamiento de forma digital en la plataforma tecnológica, los artículos publicados en revistas indexadas o de autoría o coautoría en materia jurídica deberán estar escaneados en el anverso y reverso. La misma se calificará por 1 punto, máximo hasta 5 entre libros y artículos.
Puntajes adicionales. Dentro de los puntajes adicionales se tiene el haber integrado un banco de elegibles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial, para lo cual se considerará a los y los elegibles que integren y que hayan integrado cualquier banco de elegibles en la carrera judicial. El documento verificable será el certificado emitido por la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, máximo 1 punto. Haber sido declarados ganadores del reconocimiento de las buenas prácticas en la función judicial conforme a la resolución número 121-2020, numeral 11, máximo 1 documento, y su verificable será el mismo con 1 punto. Las y los postulantes que acreditarán una segunda maestría o especialidad registrada en la CENESID como un título de 4º nivel en Derecho, y no se valorará el título que obtuvo obviamente en el puntaje en información académica, siendo su documento verificable el registro en la CENESID máximo 1 punto. Este puntaje en puntajes adicionales de méritos no excederá de 2 puntos. En acciones afirmativas hasta máximo 7 puntos acumulables será el ser mujer, y su verificable será la realización del registro civil en la DINARDAP. Reconocerse como perteneciente dentro de las comunidades o pueblos nacionalidades indígenas, afroecuatoriano o pueblo montubio, será a través, como documento verificable a través de la declaración juramentada señalada en el artículo 34 del presente reglamento. Pertenecer a los quintiles 1 y 2 de pobreza, su verificable será el certificado avalado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. Tener una discapacidad debidamente acreditada por el organismo rector de la salud pública, igual su verificable se realizará en el registro civil con la DINARDAP. Padecer de alguna enfermedad rara, huérfana o catastrófica debidamente acreditada por el organismo rector de la salud pública, su verificable será el certificado del organismo rector de la salud pública. Encontrarse en condición de movilidad humana, certificado expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Estar domiciliado o domiciliado durante los últimos 5 años en una zona rural, igual se realizará la verificación con su declaración juramentada. Ser residente en la circunscripción territorial de la región amazónica, se deberá igual adjuntar un archivo de los requisitos de verificación establecidos en el artículo 30 del Reglamento General y la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Amazónica. Y ser residente permanente en la provincia de Galápagos a través de la tarjeta de residencia permanente. Esta únicamente, tal como nos establece la ley, será por 6 puntos. Fase psicológica. Dentro de la fase psicológica, las y los postulantes se someterán a una evaluación psicológica con el propósito de establecer si presentan o no cuadros psicopatológicos, fobias, traumas complejos o cualquier alteración psicológica que les impida cumplir a cabalidad con las funciones inherentes al puesto al que aspiran, de conformidad con el artículo 64 del Código Orgánico de la Función Judicial. La aplicación de la metodología se realizará con profesionales especializados en psicología clínica y o psiquiatras de la función judicial u otras organizaciones e entidades públicas o privadas. En esta fase del concurso se considera la relación escrita de las motivaciones que sustentan la aspiración de la o el postulante para ingresar a la función judicial, documento que fue presentado durante la etapa de postulación de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 57 del Código Orgánico de la Función Judicial. Fase de oposición. La fase de oposición contiene prueba teórica, la misma que contará con un banco de 500 preguntas. Serán publicadas 100 preguntas y serán aplicadas a las y los postulantes a través de la plataforma tecnológica. Se contará con un tiempo de 2 horas para resolver las preguntas que les correspondan y de manera simultánea. Esto está establecido de acuerdo al cronograma que posteriormente se pondrá en conocimiento. Asimismo, la prueba práctica se contará con un banco de 30 casos prácticos, 15 casos para unidad judicial y 15 casos para sala distrital. La prueba consistirá en que se realizará mediante la resolución de un caso a través de una simulación de una audiencia y contará con un tiempo de 30 minutos para el análisis del caso y un tiempo de 30 minutos para sustentarlo. La fase de impugnación ciudadana y control social
Se publicará el listado de elegibles en un diario de amplia circulación nacional, el cual contendrá el lugar y fecha máxima para la presentación de la impugnación, conforme a lo establecido en el artículo 65 del Código Orgánico de la Función Judicial. Asimismo, también podrán ser presentadas por cualquier ciudadano ante la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura sobre la postulación del elegible en el concurso público y se regirá bajo lo establecido en el artículo 66 del Código Orgánico de la Función Judicial. La impugnación se presentará por escrito, con firma de responsabilidad del impugnante y deberá estar acompañada necesariamente de los medios de prueba pertinentes que fundamenten la impugnación. La impugnación que se presenten podrá ser respecto a falta de cumplimiento de requisitos por parte del elegible, inconsistencia en la información presentada en la postulación o incongruencias de la declaración juramentada otorgada por el elegible, inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución de la República del Ecuador o la ley y en las que se encuentra inmerso el elegible. Segunda etapa, la etapa del examen de confianza. ¿Cuál es el objetivo de esta etapa? Es medir la probidad, confiabilidad y ética profesional, es decir, la trayectoria profesional del elegible, cuyo resultado será exclusión de los profesionales que no superen la mencionada etapa conforme a lo establecido en los artículos 37 y 100 del Código Orgánico de la Función Judicial. El examen de confianza que se realizará previo al ingreso del curso de formación inicial a las y los elegibles que ya han superado todas las fases del concurso público que se someterán al examen de confianza. Cabe indicar que parte del contenido de la declaración juramentada servirá de insumo y como instrumento para la aplicación de este examen, la misma que se realizará a través de una metodología que contará con el apoyo de la cooperación nacional o internacional, priorizando la cooperación internacional o con recursos propios del Consejo de la Judicatura. Tercera etapa, curso de formación inicial. Dentro de esta etapa estará a cargo de la función judicial, estará a cargo de la Escuela de la Función Judicial. Consiste en la formación que cursarán los candidatos acorde al número de cupos disponibles conforme a la metodología de la Escuela de la Función Judicial, cuyos resultados serán vinculantes a fin de determinar los ganadores del concurso público, garantizando el principio de la especialidad conforme a la materia establecida en Derecho Constitucional. El curso de formación inicial se establecerá un listado de candidatos en el cual la Escuela de la Función Judicial emitirá un listado de candidatos los cuales serán habilitados para el curso de formación inicial de acuerdo a los cupos disponibles y en el orden de puntaje obtenido en el concurso público. Concluido el curso, la Escuela de la Función Judicial elaborará el informe final con el listado de los docentes que aprobaron el curso de la formación inicial con la nota igual o superior a 80 puntos. Esto conforme al artículo 40 de la Resolución 138/2022, aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura. La etapa cuarta, y sería la última, sería el informe final del concurso público y del proceso de selección, la designación de los ganadores, conformación del banco de elegibles y la posesión. La Dirección Nacional de Talento Humano elaborará un informe final del concurso público y del proceso de selección que contendrá el listado de los elegibles que superaron los exámenes de confianza y el curso de formación inicial en estricto orden de puntuación conforme establece el Código Orgánico de la Función Judicial. Este será presentado ante el director general para su validación y luego elevado al Pleno para la aprobación y resolución. La designación de ganadores y conformación del banco de elegibles estará a cargo del Pleno del Consejo de la Judicatura con base a los resultados expuestos en el informe final mediante resolución motivada y nombrará a los ganadores de las vacantes de la convocatoria realizada a quienes constan en el listado del informe final de resultados del concurso público y del proceso de selección, dando cumplimiento al artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme lo establece asimismo el artículo 72, y los elegibles que no fueron nombrados como ganadores de una de las vacantes conformarán los bancos de elegibles por puesto y dependencia. Designación y aceptación estará igual a cargo ya del ganador de la vacante y una vez designado el ganador del concurso público, este debe aceptar o rechazar el puesto en el término de 3 días. La falta de aceptación expresa se entenderá como rechazo del puesto. Y la posesión del ganador designado deberá posesionarse en el término de 15 días contados desde la fecha de su nombramiento y si no acepta el puesto o no tome posesión en el término previsto, se declarará ganador al siguiente elegible que haya obtenido el siguiente mayor puntaje y así sucesivamente se designará de entre las y los postulantes que se encuentren en el banco correspondiente. Una vez llenadas las vacantes del concurso público, el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante resolución, finalizará el concurso y el proceso de selección.
Muchas gracias. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, continuamos con la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Buenos días, señor presidente, señoras vocales, director general, directores nacionales, público presente. Mediante memorando CJ-DG 2025-2142M, de fecha 14 de abril de 2025, el señor director general dispuso a esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica la elaboración del informe jurídico respecto del proyecto de reglamento específico del proceso de selección para designar a las y los jueces que integrarán las unidades judiciales, unidades distritales y salas distritales especializadas de lo constitucional a nivel nacional a través de concurso público, el cual fue remitido por la Dirección Nacional de Talento Humano mediante memorando CJ-DNTH 2025-0440MC de 14 de abril de 2025. Por lo que, respecto del referido proyecto de reglamento, esta Dirección Nacional debe señalar que de la revisión realizada al mismo se desprende que en cada una de las etapas del proceso de selección se ha tomado en consideración los principios, atribuciones, deberes, obligaciones del Pleno del Consejo de la Judicatura, de la Dirección General, de la Dirección Nacional de Talento Humano, de la Escuela de la Función Judicial y de las demás áreas técnicas que intervienen en el proceso de conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial y demás normativa que rige para el efecto. Así también es imperante señalar que este instrumento se ha estructurado considerando las recomendaciones de la Contraloría General del Estado con la finalidad de garantizar el normal desarrollo del proceso. Así también, y conforme se desprende del informe técnico de la Dirección Nacional de Talento Humano, el proyecto de reglamento fue construido considerando los diferentes planteamientos y observaciones técnicas aplicables al mismo y tratados en diferentes mesas de trabajo realizadas a lo largo de los meses de febrero, marzo y abril de 2025 con los delegados y las autoridades de la Corte Nacional de Justicia, de Presidencia del Consejo de la Judicatura, de Vocalías, de la Dirección General, de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y Escuela de la Función Judicial. Por ello, considerando que el referido instrumento no contraviene el ordenamiento jurídico, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorando circular CJ-DNJ 2025-0184MC de 15 de abril de 2025, remitió a la Dirección General el informe jurídico y el proyecto de resolución que contiene el proyecto de reglamento específico del proceso de selección para designar a las y los jueces que integrarán las unidades judiciales, unidades distritales y salas distritales especializadas de lo constitucional a nivel nacional a través de concurso público para conocimiento de este Pleno del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Por favor, la Dirección General tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señoras vocales, directores nacionales, público presente, buenos días. Sobre el análisis y resolución para expedir el reglamento específico del proceso de selección para designar a las y los jueces que integrarán las unidades judiciales, unidades distritales y salas distritales especializadas de lo constitucional a nivel nacional a través de concurso público, debo señalar lo siguiente. Del análisis realizado por parte de la Dirección Nacional de Talento Humano sobre el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2025-240 de fecha 14 de abril del 2025, remitido a la Dirección General mediante memorándum circular número CJ-DNTH-2025-0440-MC de la misma fecha y la exposición realizada por parte de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica respecto al informe jurídico y proyecto de resolución que fueron puestos en conocimiento de esta autoridad a través de memorando circular número CJ-DNJ-2025-0184-M del 15 de abril del presente año, y en virtud de que ambas direcciones nacionales han realizado su exposición señalando que el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2025-240 se ajusta al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. En mi calidad de director general, de conformidad con el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y proyecto de resolución para expedir el reglamento específico del proceso de selección para designar a las y los jueces que integrarán las unidades judiciales, unidades distritales y salas distritales especializadas de lo constitucional a nivel nacional a través de concurso público.
Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Expuestos los informes por las áreas técnicas, solicito quedarse en este momento en el caso de que las diferentes vocalías tengan observaciones. A partir de este momento concedo la palabra a las vocalías. Doctora Solanda Goyes tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente, compañera vocal. Quiero indicar que luego de escuchar los informes técnicos y el informe de la Dirección General, es necesario hacer algunos señalamientos. Primero, la propuesta presentada después de un análisis riguroso vulnera el pronunciamiento popular expresado en las urnas el 21 de abril de 2024, fecha en que los ciudadanos y ciudadanas se pronunciaron por una justicia especializada en materia constitucional con el 59,92% de los votos afirmativos. El reglamento para el concurso de jueces especializados en materia constitucional debe garantizar que verdaderamente estos sean especializados. Esto significa que tengan capacidades específicas para el conocimiento y juzgamiento en materia de garantías jurisdiccionales, por lo que deben justificar, repito, conocimiento, deben justificar comprensión del proceso constitucional, compromiso con el Estado constitucional y las garantías de los derechos. En sus manos va a estar el tratamiento de acciones de protección, habeas corpus, medidas cautelares, habeas data, acción de acceso a la información pública, entre otras. Estos son medios judiciales que requieren conocimiento para evitar y para superar la percepción actual que existe tanto de los gremios de abogados, de la comunidad jurídica en general, de la ciudadanía a través de los medios de comunicación, y otros actores, de que se ha actuado mal con las garantías, de que ha habido o desconocimiento o abuso de ellas. Fue esa mala actuación, esa mala utilización de las garantías la que condujo a la consulta popular. Por lo tanto, el tema de la experiencia es fundamental. Y el conocimiento no se adquiere solo en la universidad como aparece en el reglamento que nos han puesto en conocimiento, porque este reglamento solo está valorando los títulos para el caso de los jueces que están en unidades judiciales en el primer nivel o también en unidades distritales, y no valora la experiencia. Consideramos que se tiene que evaluar la práctica profesional anterior a ser juez de garantías constitucionales. Debería ser un punto para que sea valorado. Dado que esto no está contemplado, por ejemplo, el analizar la experiencia en litigio constitucional, en la práctica profesional en los ámbitos académicos, en el sector constitucional, en el litigio estratégico sobre el derecho constitucional en la promoción de políticas sobre derechos, que son formas de acreditar el conocimiento previo. Eso no consta, por lo tanto, adolece de un vicio de constitucionalidad complejo que es la especialidad, la razón por la cual se hizo la consulta popular. En segundo punto, la propuesta planteada es una regresión en derechos constitucionales cuando hablamos de la paridad. El principio de paridad no solo es un principio, es un derecho y no tiene que ser entendida como una medida de favoritismo hacia las mujeres, sino por el contrario, es una forma de garantizar la igualdad, es decir, de equilibrar aquellas que estaban estructuralmente por varias razones, en términos jurídicos, políticos, éticamente o por lo que la cultura así lo establece, en condiciones de desigualdad. La paridad lo que hace es igualar, no es un privilegio y por lo tanto es necesario que ese derecho que está consagrado en la Constitución sea trasladado al reglamento para hacer el concurso. Sería impensable que no se cuente con la paridad y el reglamento que nos han puesto en conocimiento no la contempla. La Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia 1041-19 JP del año 2025, es muy reciente esa sentencia, señaló que la paridad no se reduce a las reglas que implementan medidas de acción afirmativa. El reglamento señala una acción afirmativa que la trata de una manera totalmente diferente a la paridad y la Corte Constitucional así lo ha dicho. La paridad no equivale a una medida de acción afirmativa o una medida de acción afirmativa no es paridad. Por lo que tratar de resumir
el artículo 176 de la Constitución de la República a una acción afirmativa de un punto es incumplir. La Corte Constitucional ya en varios temas nos ha dicho qué es lo formal y qué es lo material. Esto sería una norma meramente formal para decir que algo se ha puesto, pero se está excluyendo la paridad. El tema es cómo materialmente se garantiza la igualdad entre hombres y mujeres en este concurso. Por otro lado, en términos de probidad, estamos viviendo un momento muy complejo en la función judicial. De hecho, de forma generalizada se dice que estamos en una crisis en la función judicial y parte de eso ha sido por el abuso de las garantías jurisdiccionales. Parte de eso ha sido también porque lamentablemente ciertos jueces, ciertos funcionarios han sido salpicados por situaciones irregulares que incluso rayan en hechos de corrupción. Entonces, un elemento muy importante y que desde que me integré a este consejo he venido insistiendo es la probidad. En el reglamento anterior, al igual que lo de la paridad, son ya reglas que fueron aprobadas en reglamentos anteriores y que ahorita estamos regresando, se está excluyendo lo que ya algún momento se avanzó. Hablando de la probidad, habíamos aprobado que se ponga como requisito un formulario de conflicto de intereses, de declaración de conflicto de intereses, porque esa es una recomendación de carácter internacional, además de instrumentar de una manera diferente cómo se haga esa valoración. De tal manera que al no estar, también se está contraviniendo un principio constitucional que habla sobre este punto tan importante. Ahora, como cuarto punto, quiero señalar, pues, ¿no? El Consejo de la Judicatura es una institución penosamente cuestionada, que no ha logrado salir. Hemos vivido 6 años de una inestabilidad, donde en 6 años creo que ya tenemos 6 presidentes, los que fueron originalmente designados en el año 2019, pues prácticamente ninguno terminó su periodo, y en fin, tenemos una crisis de institucionalidad que nos obliga a actuar con algunos elementos que den legitimidad a nuestros actos. Eso también se lo había hecho ya el año pasado con el proyecto de reglamento para el concurso de Corte Nacional. Es necesario hacer un mínimo debate con los actores, con los gremios de profesionales, con los jueces, juezas, con la academia, respecto de estos elementos antes de hacer una aprobación, porque lo estamos haciendo en 4 paredes y hay un principio en la Constitución que también nos obliga a socializar esto. No se ha querido hacerlo en todo este tiempo, pero yo no voy a dejar de insistir. Por otro lado, el tema de legitimidad tiene que pasar también por el número de votos que aprueba una decisión como esta. Estamos hablando que estamos viabilizando una consulta popular. Una consulta popular es la expresión de la ciudadanía y que se tiene que traducir en hechos reales que hagan quienes representan a los sectores en las instituciones. Entonces, nuestra Constitución dice en el artículo 181 que las decisiones del Consejo de la Judicatura se toman por mayoría simple, pero también señala que el Consejo se incorpora o se integra con 5 vocales. Hoy estamos 3, pero la mayoría simple de 5 es 3. Por lo tanto, nosotros deberíamos tomar una decisión entre los 3 con el ánimo de darle esa mínima legitimidad. Sería penoso, porque yo sí tengo que señalar que si se trata de normas en donde se adolece de inconstitucionalidad, voy a lamentar tener que no reconocer aquello, y por ello creo que es importante hacer el diálogo que yo lo había anunciado, lo vengo pidiendo por escrito, lo he pedido en medios de comunicación, en mis redes, de varias formas, a fin de que podamos conversar los 3 vocales sobre estos asuntos que a mí me parecen neurálgicos. En una reunión de la semana pasada convocada en el nivel técnico, en donde asistieron los equipos, presidida por usted, señor presidente, con los directores y asesores de las vocalías, también había estado presente la doctora Yupangui, se señaló que se iba a hacer una convocatoria para el día lunes a una reunión de trabajo justamente para que nosotros tratemos. Resulta que el día lunes se ha hecho la convocatoria, pero se hace la convocatoria a las 12:45, he traído la bitácora, a las 12:45 del día.
y se convoca a las 3 de la tarde. A las 12:19, perdón, estoy revisando la bitácora del 14 de abril del 2025. Y se convoca a las 3 de la tarde. Entonces, ¿qué es lo que debo señalar? Varios aspectos, ¿no? Yo no conocí de esta convocatoria. Yo tenía ya agenda prevista para ese día. Siempre estoy con agenda llena porque trato de hacer el trabajo lo mejor posible y por lo tanto trabajo permanentemente. No conocí de esta convocatoria por varias razones. La primera, se me convoca con 2 horas, es imposible que estemos abriendo el CIGED todo el tiempo. En segundo lugar, ese día lunes era el siguiente del día de las elecciones y varios de mis colaboradores, incluyendo mi asistente, pidieron permiso para el retorno porque se trasladaron a otras ciudades para votar el día domingo 13 de abril, por lo tanto no estaban y yo estaba sin asistencia. Por otra parte, el equipo con el que yo trabajo ha sido recortado sin que se me consulte, sin que se me diga absolutamente nada. El 31 de marzo fue recortado el equipo que trabaja en control disciplinario y el equipo que trabaja en los concursos, por lo tanto también no contaba con esas personas para que colaboren en esta convocatoria, porque como digo, yo de haberla sabido habría dejado cualquier tema previamente comprometido con el ánimo de asistir, porque este es un tema fundamental. Pero hoy tenemos mecanismos muy sencillos como para comunicarnos. Primero, estamos a un piso, presidente. Usted pudo haber mandado a su asistente, como antes, cuando recién llegó a la presidencia, tenía esa costumbre de coordinar previamente a través de sus asesores para que me vayan a buscar. Yo estaba aquí en la oficina, seguramente, a las 3 de la tarde. O si no, tenemos WhatsApp. Se hacen convocatorias a nivel mundial a través de WhatsApp. El secretario, cada vez que ya hay una convocatoria para el Pleno, tiene la buena costumbre de mandarnos una alerta por WhatsApp. Ese día no hay un WhatsApp, no hay una llamada telefónica, no hay una visita a mi oficina que estoy a 50 pasos para decirme, oiga, la reunión es el día lunes. Así que yo no me enteré de esta reunión y por eso no asistí. Ayer que llega mi asistente, recién tuve conocimiento de ella después de que ya se hace la convocatoria a la sesión. Pero bien, ¿qué es lo que quiero decir con esto, no? Que creo que es conocido por una buena parte del país que he tratado de hacer aquí una gestión responsable. Entonces me parece irresponsable, primero, teniendo tantos cuestionamientos que no se pueda debatir en otros términos y que ya en la sesión estamos casi a puertas de aprobar o no aprobar. Aprobar con 2 votos me parece que sería ilegítimo. Aprobar asuntos que pueden adolecer de inconstitucionalidad y que a la vuelta de la esquina podemos tener demandas que luego nos toque enfrentar, tampoco me parece. Me imagino, presidente, que a usted le preocupa que se cumple el año que la consulta popular indica para que implementemos las unidades de garantías constitucionales el 9 de mayo, que está a la vuelta de la esquina, pero obviamente esa no es una responsabilidad de quien habla en calidad de vocal, sino más bien de la presidencia. Usted llegó el 16 de julio del 2024. El día de hoy está cumpliendo 9 meses. Ha pasado agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. 9 meses y recién estamos conociendo el reglamento. Ante la falta de gestión, incluso me he visto obligada. En diciembre y en enero planteé un proyecto para el dimensionamiento, porque la primera propuesta que nos presentaron para el dimensionamiento de unidades judiciales nos decía que tenía que haber 2 unidades judiciales a nivel nacional, una en Quito y otra en Guayaquil. Eso era inconstitucional a todas luces. Frente a eso, me senté a trabajar en una propuesta que en buena hora después pudimos acordar y se aprobó. Luego, ahora con el reglamento, ante la falta de reglamento, presenté una propuesta el 28 de marzo del 2025. Me puse a trabajar en mi oficina con mi equipo y con algunos aportes externos, porque siempre hacemos trabajo con sectores, y tampoco todos estos elementos que se están diciendo se los puso en conocimiento y no existe una respuesta al respecto. Considero, presidente, que es necesario que trabajemos sobre la base del diálogo. Eso es una decisión suya. Si ya han pasado 9 meses, perfectamente podemos esperar 8. Ojalá pudiéramos hacer un debate abierto con los sectores, pero por otro lado, en mi caso, yo tengo que poner a consideración esto al movimiento de mujeres, porque el tema de la paridad es un tema
histórico de las conquistas de las mujeres y no se puede dejar sin efecto aquello en una reglamentación. Por lo tanto, yo lo que voy a pedirle, señor presidente, porque además le he anunciado con mucho tiempo de anticipación, sobre la base de la responsabilidad que tengo con el país, con el movimiento de mujeres, con los gremios, con los jueces, con las juezas, con absolutamente todos, con usted. Le he puesto incluso mi agenda en conocimiento para que, como estamos tres y es necesaria mi presencia o la presencia de la doctora Yupanqui, uno de los tres no estamos y no hay posibilidad de instalarnos. Entonces, por ello, responsablemente por escrito le he hecho saber y le he dicho, tenga la bondad los días tales y tales por situaciones personales, yo no voy a poder asistir a fin de que se adelante o se posterguen las decisiones, las convocatorias a sesiones para tomar decisiones. En este caso, con la debida anticipación, más de 10 días, yo le hice conocer que el próximo día lunes y el próximo día martes, por asuntos personales, no voy a asistir. Y que estaba disponible toda esta semana y luego a partir del miércoles. Dado que ahora tenemos feriado el día de mañana, feriado el día viernes, el lunes y martes, esta situación personal, hasta el día miércoles podemos perfectamente trabajar. Nada pasa ahora que demoremos 8 días más cuando ya se nos han pasado 9 meses y casi un año. Eso tendrá ya que resolverse en otros ámbitos y tendrán que juzgar quienes tengan que hacerlo. Y yo lo que quiero pedirle, presidente, en función de la comunicación que usted me ha mandado para la reunión del día lunes, que tengamos esa reunión, y le quiero pedir también a la doctora Yolanda Yupanqui, previa a la sesión, para tratar estos puntos y para yo poder tomar una postura y conocer cuáles son las razones de ustedes de continuar con este proyecto que a mí en los niveles técnicos están cometiendo inconstitucionalidad. Y por esa razón, presidente, voy a proceder a retirarme porque no puedo continuar en la sesión. Que quede constancia, señor secretario, del abandono de la vocal Solanda Goyes con el ánimo de interrumpir el pleno el día de hoy. Señor secretario, en este momento, por favor, solicito que constate el quórum. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Goyes Quelal, ausente. Vocal la hora de abandono de la doctora Solanda Goyes fue a las 11 horas con 35 minutos. Ausente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio de Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, se encuentran 2 vocales presentes en la sesión, motivo por el cual no contamos con quórum para proseguir con la sesión. Gracias, señor secretario. Toda vez que la doctora Solanda Goyes ha abandonado deliberadamente la sesión, no se puede continuar con esta sesión. Gracias, señor secretario. Esta sesión se suspende por abandono deliberado de la doctora Solanda Goyes, siendo las 11 horas con 35 minutos. Gracias. Recording stopped.